30 cuadraditos. Vamos a partir con la sesión, ¿les parece? ¿Ya? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a este tercer ciclo del año 2023 de escritores. El día de hoy nos acompaña Elizabeth Supercastó, que ya vamos a tener una presentación más en extensa de ella realizada por Marcos Medina. Mi nombre es Josefina Unneus, yo soy consejera del Colegio Médico y presidenta del Departamento de Bienestar y Extensión del Regional Santiago, en el cual colaboramos con los médicos escritores para realizar estas iniciativas. Estamos muy contentos de la convocatoria y de poder contar con esta tercera sesión de ciclo de conversación con escritores. Dejo con ustedes a Marco Antonio Medina para continuar con la conversación. Muchas gracias, Josefina. Bueno, muy contento de llegar al final del tercer ciclo, tercer año que hacemos esta serie, y tenemos para ello una gran invitada, ¿ya? Elizabeth Subercasó. Bienvenida, Elizabeth, muchas gracias por estar con nosotros para aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes. Me encanta esta idea de conversar con los médicos, de verdad. Excelente. Bueno, les voy a pedir que por favor mantengan silenciados sus micrófonos para que así no se produzca eco, para que no nos altere la conversación. Bueno, Elizabeth es muy conocida porque es una escritora muy versátil que ha incursionado en varios géneros. Ella es periodista, nació en Santiago, como periodista fue reportera, entrevistadora, columnista de diversos medios escritos, tanto nacionales como extranjeros, como las revistas chilenas APSI, Cosas, Caras, El Sábado, los periódicos españoles ABC y La Vanguardia, algunos diarios norteamericanos, la revista Avenida Continental, la revista Semana de Colombia, una revista argentina que se llama Crisis. También fue corresponsal de la BBC de Londres. Y como escritora ha incursionado en libros de corte periodístico como entrevistas a distintos personajes políticos, novelas en clave humorística como su serie Barrio Alto, algunas novelas del género negro también, novelas históricas en su serie Patria y novelas de grandes músicos, biografía de grandes músicos. Dentro de sus obras más destacadas en las entrevistas está Gabriel Valdés, Michelle Bachelet, Evo Morales, Augusto Pinochet, por nombrar algunos. En sus novelas en clave de humor, que se iniciaron con el libro La Rebelión de las Nanas, el año 2000, el último de la serie lo publicó recién en junio pasado, La Constitución del Golf. Vamos a hablar de ese libro también. En novela negra, yo destacaría Asesinato en la Moneda y Las Confidentes, y en novela histórica su serie Patria, que son 3 tomos que abarca la historia de Chile de los siglos XIX, XX y comienzos del XXI. Y por supuesto sus novelas biográficas de grandes músicos, partiendo por Schumann, luego Brahms y Beethoven el último, y yo sé que está a punto de lanzar la de Wagner. Bueno, es una escritora muy versátil. Elizabeth, tú te diste a conocer en el ámbito literario con los libros de entrevista a personajes políticos famosos. Entrevistaste a Evo Morales, Michelle Bachelet, Augusto Pinochet y Gabriel Valdés, entre muchos otros. Partamos con Evo, Despertar Indígena, publicado en el año 2007. Evo Morales, hay que recordar que partió como un dirigente sindical de los productores de coca en Bolivia y terminó siendo el primer presidente indígena de su país y de Latinoamérica. ¿Qué rasgos humanos y políticos destacarías tú de la personalidad de Evo Morales? Bueno, lo primero que hay que decir de cuando Evo asumió la presidencia es que era, y lo más importante creo yo, es que fue el primer presidente indígena en 500 años, lo cual no deja de ser, ¿verdad? Entonces, a mí lo que más me gustó de Evo es que Evo no es un político, no viene, su raigambre pública no viene de la política, sino que él es un dirigente sindical. Él fue siempre un cocalero muy importante, el dirigente más importante de los cocaleros fue Evo, y eso lo convirtió, creo yo,
en una suerte de político muy distinto del político clásico, que es el tipo que está ahí luchando para agarrar el poder como sea y que al final el pueblo no le importa un rábano. O sea, Evo era en ese sentido, a mí me gustó mucho su acercamiento al poder al comienzo, porque después, claro, se estuvo corrompiendo también y fue muy lastimoso eso, pero cuando yo lo conocí estaba recién asumido y tenía esa característica que era muy distinto del resto de los políticos. Yo había entrevistado a varios, por lo demás, en Bolivia antes que a Evo, así que se podía establecer la diferencia, pero eso era lo más importante de él. Aparte de lo especial que era, nosotros lo entrevistamos, yo fui a hacer esa entrevista con la Malú Sierra, y nos citaba a las 5 de la mañana en su casa, porque a las 4 de la mañana jugaba fútbol, entonces nos recibía con su traje verde ahí de futbolista, y era un tipo completamente informal, que no tenía nada que ver con otros presidentes que a una le ha tocado entrevistar, ¿no? Y era muy encantadora, además. Bueno, el año 2005, Chile eligió por primera vez una mujer para el cargo de presidente de la República. Y ese mismo año publicaste una entrevista también con Malú Sierra a Michelle Bachelet. ¿Qué Claro. significó para ti entrevistar a la primera mujer que había alcanzado el cargo político más importante del país en una sociedad claramente conservadora y machista? Bueno, hoy para mí fue un placer, te diría yo, sobre todo que porque antes yo había entrevistado a Pinochet y antes de Pinochet había entrevistado a 40 generales que están en nuestro libro Los generales del régimen. Entonces llegar a una persona de la clase política en democracia y mujer para más encima y cercana y con esa resiliencia que tenía la Michelle fue como un bálsamo, de verdad. A mí me gustó mucho ella, me gustó mucho su persona, la encontré muy increíblemente cálida y me gustó mucho la manera como ella abordó todo lo que le pasó, su falta de odio, su falta de rencor y al mismo tiempo su firmeza para buscar la verdad de todo lo que había sucedido en Chile y lo que le había sucedido particularmente a ella y a la Ángela Geria, su mamá. Y, o sea, fue una de los trabajos más bonitos que yo he hecho y siempre lo contrapongo, lo pongo como de contrapeso con el más horrible que yo he hecho, que fue la entrevista a Pinochet. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cuánto crees tú que ha cambiado nuestra sociedad desde esa época en que entrevistaste a Michelle Bachelet en este intento para alcanzar un sistema con equidad de género? ¿Y cómo consideras que influyó en ese cambio el haber tenido como primera autoridad pública a una mujer? Bueno, yo creo es que Michelle hizo cosas muy importantes, y sobre todo en su primer gobierno, porque yo creo que el segundo gobierno estuvo muy cortapizado por el problema que tuvo con su hijo y por el problema de las platas políticas, y Soquimich y Penta y toda esa historia, como que se ennubeció todo ese gobierno, pero el primer gobierno de Michelle fue muy importante, sobre todo por la fuerte agenda social que ella implantó en su primer gobierno. Y también, claro, el mismo hecho de que tengamos la primera presidenta mujer y que después para más encima la volvamos a elegir, fue un tremendo impulso para la mujer, ¿no? Para el movimiento feminista, para la paridad, para la igualdad y para alcanzar mayores grados de justicia. Así que yo creo que ella ha sido una impulsora fuerte del cambio que hemos visto, y Chile ha cambiado muchísimo en los últimos años. De veras que ha cambiado mucho, para bien y para mal, como es Vamos a ver todo. ese personaje controvertido que mencionabas tú recién. Ego Sum Pinochet. Se llamó el libro que mostró las entrevistas que le hicieron en conjunto con Raquel Correa el año 1989, si mal no recuerdo. Mm. Dicen que en una entrevista es posible conocer los rasgos humanos más íntimos del entrevistado si es que se logra tocar las teclas correctas. Y tú, como persona muy cercana a la música y pianista también, supiste tocar las teclas adecuadas en esa conversación.
¿Qué impresión íntima te dejó Pinochet como persona? Bueno, Pinochet era un tipo bastante complejo, como cualquier persona, pero también era, dentro de su complejidad era bastante plano, ¿ya? No había nada en él que te sorprendiera demasiado. Yo creo que era una muy mala persona fundamentalmente, y eso se le traslucía, ¿ya? Nosotros con la Raquel nos dimos cuenta muy rápidamente de que habían temas que a él lo enfurecían, lo ponían frenético, le hacían cambiar el color de los ojos de azul a amarillo, porque no sabía cómo defenderse con el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto? Tenía su cantinela de que la guerra, de que salvados del marxismo, de que si no iba a venir la dictadura comunista, puras mentiras. Pinochet era un gran mentiroso y era un tipo muy traidor. Su historia estaba... Nosotros teníamos su historia encima de la mesa cuando lo entrevistamos, porque lo entrevistamos, acuérdate tú, después de todo, ¿ya? Fue muy al final y yo creo que él nos dio la entrevista un poco para lavarse las manos por nosotros. Dicho todo esto, a mí hubo algo de él que me impactó mucho y es que se nos puso a llorar en un momento de esa entrevista, porque a mí yo me había tratado de informar con la Mónica Madariaga, que era prima de él y que era vecina mía, porque vivía en un departamento al frente donde vivía yo, ahí en Carlos Altume. Entonces yo me atreví un día a ir yo la había entrevistado, así que la conocía, y le fui un día a tocar el timbre y le dije, oiga, fíjese que yo voy a entrevistar a su primo, entonces, ¿por qué no me ayuda usted con algunos detalles? Y me encontré con una tremenda sorpresa, porque ella me contó de un gran amor que había tenido Pinochet en Ecuador. Y me contó toda la historia de cómo había sido este amor, que había pasado con la señora Lucía, con los hijos, bla, bla, bla. Y en una de estas entrevistas, después de la entrevista, cuando ya habíamos pasado el cuestionario con la Raquel, yo le dije, oiga, general, yo quisiera confrontarlo a usted con un dato de su vida privada que yo tengo, a ver qué me dice usted. Y le mandé el cuento entero de esta señora Piedad Noé, era una pianista, etcétera. Y la historia era muy bonita y muy trágica, porque era que él se enamoró perdido de esta señora y se separó de su mujer. La señora Lucía pescó a los hijos, que en ese momento eran 3, se volvió a Chile con estos hijos, y el comandante en jefe lo agarró a Pinochet, lo subió y lo bajó y le dijo, mire usted, allá en Ecuador, y él era capitán, en este momento usted va a tener que elegir entre el ejército o este absurdo romance que está teniendo usted. Y él eligió el ejército y se vino entonces. Y hizo las paces con la señora, no sé cómo se las arreglarían. Pasó el tiempo, pero 2 días después del golpe, o 2 o 3 días después del golpe, entró a su oficina uno de sus ayudantes y le dijo, general, hay una persona que lo quiere ver. Entonces preguntó, ¿y quién es? Entonces le dijeron, es la señora Piedad Noé. Entonces Pinochet la hizo entrar y era esta mujer que había venido a Chile a verse un cáncer terminal desde el Ecuador, y le dijeron que le quedaban 3 meses de vida, entonces fue al edificio Diego Portales a despedirse de este amor que había tenido. Bueno, yo le mandé toda esta historia a Pinochet y cuando terminé de contarle lo que me había contado su prima, se puso a llorar. Y nosotros con la Raquel no sabíamos qué hacer, porque ¿qué hace uno con Pinochet llorando ahí? ¿No? Se le caían las lágrimas, entonces él nos prohibió que pusiéramos esta historia en el libro. Entonces, por supuesto que en el libro no la pudimos poner. Pero yo le dije ahí, oiga, general, usted nos puede prohibir que la pongamos en el libro, nos puede pedir que no la pongamos en el libro, pero usted no me puede pedir a mí que yo no la cuente una vez que usted se muera. Entonces, en eso quedamos. La contaste después que se murió. Genial, ¿eh? Después que se muriera la conté. Sí, entonces eso, yo les cuento esto porque eso también habla de la complejidad de este dictador, ¿no es La cierto? complejidad Que de todas era las personas en realidad, pues, tienen su lado A claro, y su lado B, pues, por obviamente. supuesto,
por supuesto. Ahora, uno de los políticos más destacados de nuestro país fue Gabriel Valdés, que era querido por moros y cristianos en realidad, tanto por su caballerosidad en el trato, su respeto por el adversario político, su capacidad conciliadora. Por algo le llamaban el conde. El año 98 publicaste un libro que se llamó Gabriel Valdés, Señales de Historia. ¿Qué características de Gabriel Valdés son las que más te impresionaron? A mí lo que siempre me gustó mucho de Gabriel Valdés es que Gabriel Valdés representa un Chile y una clase social chilena que ha desaparecido. O sea, Gabriel era un hombre muy sobrio, ¿ya? Representa un poco ese Chile de antes, ese Chile donde más dialogante también, donde la Carmen Lazo podía tirarle un tintero a un senador, pero después salían y eran todos amigos, donde Enrique Campos Menéndez le prestaba su chaqueta a Salvador Allende, eran los dos amigos en el Senado, todo un Chile que desapareció con la dictadura militar, naturalmente. Y yo creo que eso fue lo que más me impactaba a mí de Gabriel, lo que más me gustaba en el fondo, es que Gabriel representaba ese Chile más amigable, más sobrio, menos tóxico. Nuestro país se ha convertido en un lugar terriblemente polarizado y muy tóxico, pero no fue así antes. Yo alcancé a conocer un Chile muy distinto, un país muy distinto. Parece que esa forma de hacer política en Chile ya se acabó simplemente. Ya no Se vuelve. acabó. Pero se acabó, pero si es que ahora a mí me da tanta pena lo que está pasando ahora, de veras, porque es una política de cancelaciones. O sea, y es por lado y lado, o sea, este dijo una cosa, lo cancelan, lo funan, le inventan mentiras, al final lo sacan. No hay ninguna amistad ya en la política, y en la política no tiene por qué no haberla, pueden haber controversias, pueden haber ideas distintas, pero ¿por qué no puede haber una manera más amigable de gobernar? Es muy terrible lo que pasa. Y bueno, yo que vivo en un país donde pasa algo muy parecido y si no, peor, porque nosotros tenemos dando vuelta a un criminal, como no hemos visto en Chile nada parecido, ¿no? A Donald Trump, que probablemente va a terminar con la democracia en Estados Unidos. Entonces, aquí también está muy polarizado todo, pero todavía se ven atismos de más amistad, de mayor amistad que en Chile, aún que esté Eso ese vaya, gánster. eso vaya cambiando. Mm. Bueno, dejemos un poco la política al lado y hablemos de humor. Tú publicaste una serie, has publicado varios libros, una serie que se llama Barrio Alto, que son novelas cortas escritas en clave de humor y en las que realizas una crítica irónica al entramado social chileno, especialmente a la clase alta. Hay una mezcla de, yo diría, realidad y ficción, en la cual muchos de los personajes representan en realidad estereotipos tradicionales que uno puede reconocer en distintos niveles sociales. ¿Cuál fue tu objetivo al escribir esta serie en que ironizas con la jungla social chilena, por así decirlo? Bueno, a mí lo que más me ha molestado de la manera de ser chileno es el clasismo, ¿ya? El clasismo y lo segregada que es nuestra sociedad, ¿ya? La clase alta chilena, yo creo que el clasismo es bastante transversal, pero naturalmente la clase alta que ha sido la clase gobernante durante tantísimo tiempo en Chile, la clase del poder, digamos, es donde el clasismo está más latente, ¿ya? Y esa es mi clase, además. Entonces, una clase a la cual yo pertenezco y que conozco por dentro muy bien, y se me ocurrió, la idea no es tanto ironizar ni reírme de una clase, ni de las personas, ni nada, sino que lo que hay de atrás más bien es un afán de denuncia, ¿ya? Porque, y en clave de humor, tú me preguntarás, ¿y por qué en clave de humor y por qué no un ensayo o una novela de Frentón? Lo que pasa es que el humor tiene características que se prestan para muchas cosas distintas. Tiene dos características fundamentales que podrían parecer antagónicas, pero que no son, ¿ya? El humor es muy sanador
por un lado, ¿ya? Y por otro lado, es muy denunciante también, ¿ya? El humor sirve para denunciar situaciones y hacerlas, y hacerlas parecer como que fueran divertidas, pero en el fondo se está denunciando un problema muy serio. Y como es sanador, entonces ahí se juntan las dos cosas. Estos son libros que yo creo que aportan bastante justamente por eso, porque están escritos en clave de humor, porque son sanadores y porque están empujados también por una suerte de esperanza que yo siempre he guardado un poco en mi corazón, que es más bien conciliatoria. O sea, yo nunca he perdido la esperanza de que en Chile sea posible mirarnos como hermanos. O sea posible dejarnos de estas separaciones, de que una mitad trate de roto a la otra mitad y la otra mitad de vuelta trate de cuico fascista a la mitad del lado. Y esto como método de convivencia no puede ser más tóxico y más inconducente. Entonces yo siempre he tenido la esperanza de que a ver si buscamos algunos caminos de entendimiento que por supuesto tienen que pasar por tener buenos gobiernos, pues que hagan buenas leyes, ¿no es cierto? Y que haya mayor justicia social, porque también hay que ver cuál es la madre del cordero. Esa es la madre del cordero, la injusticia, la inequidad. Ahora, dentro de esta serie, comentaba al comienzo que el mes pasado tú lanzaste el último libro, se llama La Constitución del Golf. Aquí los protagonistas centrales de la serie son elegidos consejeros constitucionales por la lista Chile Seguro, para redactar la Carta Fundamental. Y se reúnen en el club de golf para deliberar si la propuesta del comité de expertos se ajusta a los 12 bordes. Y ahí tú, en realidad, con una ironía muy fina, descabeza a todo el espectro político chileno, no queda títere con cabeza en realidad. Y lo haces muy bien porque en el fondo con este humor estás criticando la dificultad que existe en Chile para que distintas facciones políticas, lo que decías recién, se puedan entender, o sea, tanto en temas prácticos, temas Claro, valóricos, que en vez de adversarios parecen ser enemigos. claro. Bueno, ese era el objetivo justamente del libro, o sea, mostrar estas discrepancias que hay y algún camino de amistad, porque tú ves que ahí el comunista se enamora de la Evópoli, ya Exacto. que en la vida real pareciera que eso fuera imposible. Pero más que nada, este libro, yo creo que lo que está mostrando es claro, este momento político que se está viviendo en Chile, pero en particular la derecha, porque a la derecha le está pasando una cosa que es extrañísima. Yo no sé cómo van a salir de este entuerto, porque mientras ellos están tratando de irse al centro, de presentarse como una derecha más progresista, ¿verdad? De sacarse la mochila de Pinochet, etcétera, etcétera, que es lo que está haciendo Macaya un poco, que es la intención, sobre todo ahora, los 50 años del golpe y todo el cuento, y viene y se les mete la ultraderecha, o sea, el cuco ahora para la derecha ya no es el Partido Comunista, sino que lo Opus y el señor Silva. Entonces, es fregado lo que les está pasando, porque les puede pasar que se desperfilen completamente y que se dejen fagocitar por los republicanos. Eso es ni más ni menos que el final de la centroderecha. Están en una situación muy complicada y esa es la situación que está descrita en este libro, en la Constitución del Golf, ¿ya? Con toda tu Que es experiencia la de periodista, constitución hecha al gusto de la derecha también, exacto, la que están haciendo, ¿verdad? y con toda esta experiencia de periodista político que tú tienes, ¿qué posibilidades reales de éxito le ves a este nuevo proceso constitucional? Fíjate que yo he pasado del blanco al negro, del negro al verde, del verde al rosado con esta nueva constitución, pero ahora, desde anteayer, digamos, si acaso va a quedar en esta constitución todo lo que pretenden los republicanos, yo
tiendo a creer que la van a rechazar, que el país la va a rechazar, porque obviamente es una vuelta atrás, ¿verdad? O sea, son varios pasos para atrás. Y por otro lado, yo entiendo que estos republicanos quieran poner su sello y su estampa y sus ideas, tal como dice el señor Silva, porque en el fondo han tenido grandes triunfos, ¿no es cierto? Y quieren manejar su triunfo. Pero, ¿qué es lo que tiene que ver eso con el país? Yo no estoy tan segura. O sea, yo creo que los republicanos, vamos a ver si acaso esta votación es producto de una circunstancia o producto de que Chile se ha derechizado. Yo creo que es un producto de una circunstancia completamente transitoria. Yo no creo para nada que Chile se haya convertido en republicano de la noche a la mañana. En diciembre sabremos la respuesta a la pregunta. En diciembre sabremos, claro. Bueno, recorramos un poco ahora de historia tradicional chilena. Hay una serie muy interesante que tú tienes que se llama Patria, ya comienza con La Patria de Cristal, en que relata la historia chilena del siglo XIX, desde que regresó O'Higgins a Chile hasta el suicidio de Balmaceda en el año 91. Después sigue con La Patria Estremecida, que muestra la historia del siglo XX hasta el 11 de septiembre de 73, y concluye con La Patria en Sombra, que cubre el periodo desde el golpe de Estado hasta el año 2005. En realidad, escribir narrativa histórica requiere tener un gran conocimiento de la época, de los personajes, de los hechos que ocurren en ese periodo, para no alterar la verosimilitud del relato, independiente que la narración sea hecha como una novela histórica, una biografía o una autobiografía. En el caso de La Patria de Cristal, que es un tomo de, si mal no recuerdo, como 450 páginas, ¿cómo fue el trabajo de investigación y recopilación de antecedentes que hiciste y a qué fuentes recurriste? Bueno, recurrí principalmente Benjamín Vicuña Maquena fue mi pilar fundamental porque él es el historiador del siglo XIX, ¿verdad? Y leí cualquier cantidad de libros, pues memorias de 80 años, pues leí cartas, leí toda la historiografía de la época, leí pues, las historias de cada personaje, de O'Higgins, de Carrera, etcétera, etcétera. Fueron 70 libros, pero tendría que 70. buscarte, sí, sí, 70 libros, ya un día los conté. Y claro, porque fíjate que yo tengo que confesarte que yo antes de escribir La Patria de Cristal de la historia de Chile del siglo XIX sabía a duras penas lo que me habían enseñado en el colegio. ¿Sí? Y había leído Adiós al séptimo de línea, ponte tú, cosas así, ¿verdad? Pero no había estudiado yo, así que la tuve que estudiar entera por la historia de Chile desde la colonia, digamos, desde el final de la colonia. Ahora entiendo que el nombre de este primer tomo, Patria de Cristal, no es casual, o sea, tiene una explicación, ¿verdad? Bueno, el nombre yo lo elegí porque era una patria vulnerable, como un cristalito, recién empezando a formarse, recién empezando a caminar. Ese era el significado de la patria de cristal. Patria de Cristal. Mm. Bueno, por este libro desfilan varios personajes históricos, ¿ah? Una combinación de realidad y ficción, tú creas una familia que la relacionas con la época y con los hechos que van ocurriendo. Pero aquí tenemos estos grandes personajes históricos, pero como seres comunes y corrientes, o sea, tienen deseos, miedos, pasiones, todos los sentimientos de cualquier ser humano. Pero ellos, sin embargo, fueron personas capaces de dar la vida por los ideales en los que creían, por esa patria independiente. Y también no estuvieron exentos de rencillas políticas ni luchas de poder entre ellos. De todos esos personajes que tú recorres en el libro, entre ellos Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez y muchos otros, ¿con cuál de ellos te quedas como tu ideal de patriota o de chileno? Bueno, Complicaba. no, sí, que no es complicado. Te voy a responder, pero no quiere decir que no me guste, por ejemplo, a mí me gustó Higgins y también me gustó Carrera, ya para los higginistas y los carreristas por distintas maneras. Claro. Pero yo me quedo con el que no era chileno, con Andrés Bello. Ah, bien. ¿Y por qué razón?
Bueno, porque lo encontré un personaje delicioso, Andrés Bello, humanamente. Toda esa historia que está contada ahí, ese amor que él tenía con esa Sí, mujer, al mismo tiempo esa relación fantástica que tenía con su propia mujer, ¿verdad? Y además me gustó mucho su erudición, ¿ya? Era un tipo admirable desde todo punto de vista, porque era biólogo, era químico, escribía, era poeta, era un tipo medieval en ese sentido. Me gustó muchísimo su personalidad. Y además simpático, además era un encanto de persona, sin la menor arrogancia, ¿ya? Como eran todos en esa época también. Si las arrogancias llegaron después a Chile, con las platas y todas claro. esas tonterías. Ahora, igual en este libro uno puede encontrar las grandes diferencias sociales de esa época. Estas obviamente persisten. ¿Cuáles de esas todavía tú ves que no han cambiado para nada en relación a lo que había antaño? Bueno, yo creo que han cambiado mucho, o sea, por suerte, porque Pero algunas piensa, quedan. claro, claro, quedan, hay toda la segregación de que hablábamos al principio, el clasismo y todo, pero piensa tú que en el siglo XIX no existía la clase media, pues. Exacto. O sea, ahí en verdad que eran campesinos y unos señores que mandaban y para contar, ¿verdad? No había la clase media, que es la clase que en el siglo XX realmente terminó de hacer en serio al país, en serio, ¿ya? Ahora, a propósito del siglo XX, el siguiente tomo es La Patria Estremecida, que ahí vas desde finales, o sea, del suicidio de Balmaceda hasta mediados de la década del 70. Ahora, este es un periodo muy extenso, ¿ya? Pero ¿cuáles de los hechos que ocurrieron en ese periodo crees tú que dejaron mayor huella en nuestra sociedad, tanto positiva como negativa? Bueno, el golpe militar del 73 sin ningún lugar a duda, ¿ya? Porque ahí termina el libro, ¿ya? Y después, varias cosas. A ver, yo creo que fue muy importante la formación de todo lo que hizo Luis Emilio Recabarren, ¿ya? Porque es el nacimiento del movimiento obrero al final. Y eso fue lo que terminó por definir los distintos movimientos políticos, ¿verdad? Después se crea el Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera, pero él fue un personaje clave en el devenir de Chile en el resto del siglo. Ahora, la última entrega de esta serie, que se llama La Patria en Sombra, va del 11 de septiembre del 73 hasta el 2005, que es un periodo que muchos de nosotros vivimos, igual que tú, ¿ya? Los historiadores en general dicen que para relatar la historia se requiere hacerlo desde una cierta distancia temporal, porque eso da una perspectiva de mayor rigurosidad, mayor objetividad y menor emocionalidad también. ¿Concuerdas con ese planteamiento? Desde el punto de vista de un historiador, sí, pero yo soy novelista. Entonces, el papel de un escritor es completamente distinto. La patria en sombras, que es la patria que a mí me toca más de cerca, ¿verdad? Y con la cual yo más me conmoví al escribirla, porque al final es la historia, es una especie de homenaje al juez Guzmán ese libro, porque es la historia de la búsqueda de un detenido desaparecido, de una detenida desaparecida, ¿verdad? Y es la historia de la impunidad, ¿ya? Porque yo no sé, seguramente en esta audiencia habrá gente que es más de la derecha, gente que es más de la izquierda, pero esto que voy a decir ahora no pasa ni por la izquierda ni por la derecha. O sea, en un país donde se ha sentado al dictador en el Congreso, que el mismo dictador quemó, ¿ya? Y que el mismo dictador cerró durante 17 años, nadie puede decir que no hay impunidad, ¿ya? Entonces, ese libro trata, el fondo de ese libro trata de la terrible impunidad que se instaló en Chile y que nos tiene como estamos, porque yo creo que cuando hay una impunidad
de ese calibre, ¿verdad? Todo se corrompe, se corrompe. Ahí es donde empieza la corrupción de las instituciones y todo. En Chile nunca no se hizo justicia como se debió haber hecho, distinto de Argentina, por ejemplo. Entonces, ese libro trata de eso, de esa búsqueda. Piensen que llevamos 50 años nosotros y hablan de conmemoración, o sea, de traer a la memoria, porque eso es lo que quiere decir conmemoración también, de los 50 años del golpe, y todavía no sabemos dónde están muchos cuerpos. Esto no es aceptable, esta realidad nuestra. Ahora, tú has vivido en distintas ciudades del mundo, viste en Santiago, viste en Madrid, has vivido en ciudades norteamericanas, en distintos periodos ya de tu vida. Eh, ¿Cómo encuentras desde el año 60 hasta ahora que ha cambiado Santiago y Chile en estas 3 etapas que te ha tocado vivirlo? Yo creo que ha cambiado hoy Santiago, la ciudad, dices La tú. ciudad, claro, la ciudad. Bueno, el Santiago que yo recuerdo ya era un Santiago amable, donde se veía la cordillera desde todas las partes y donde no había humo, pero también un poco más allá estaba lleno de chabolas, de poblaciones callampas, entonces hay como de dulce y de agraz en Santiago. Yo creo que se ha modernizado muchísimo y un poco muy al tuntún también, porque nunca hemos tenido buenos urbanistas nosotros, entonces han llegado y tirado torres por todos lados y sacan las plazas, y esa es la parte negativa. Pero yo creo que desde el punto de vista social y de la pobreza, Chile y Santiago se ve un progreso, ha habido un progreso enorme, por supuesto. Era mucho más pobre la gente en Santiago, había mucho mayor pobreza, había miseria. Acordémonos, por ejemplo, de las fotos del Kieco Larraín, que muchos de ustedes habrán visto, uno de los fotógrafos más grandes que ha habido en Chile, y su expertise, digamos, eran los niños debajo del puente del Mapocho, que uno los veía ahí durmiendo en unas carpitas, debajo de cartones, ya todo eso ya no se ve, la miseria se erradicó. Entonces, en ese sentido, a mí eso ya me basta como para decir que había un progreso súper importante. Ahora esto de vivir en distintos contextos, yo diría, sociales y culturales que has tenido tú, te permite también tener vivencias que son útiles a la hora de escribir. ¿De qué manera crees que ese conocimiento, esa experimentación ha incidido en tu forma de escribir, en tus libros? Eh, Sobre todo la distancia es lo que más me ha servido, porque yo de los 34 libros que he publicado, yo creo que los 34 tienen que ver con Chile y con la sociedad chilena de alguna manera, ¿no? Y con la dictadura y con distintos personajes y distintos temas. Lo que me ha servido, yo llevo 34 años viviendo en Estados Unidos, ¿ya? Así que el grueso de mis libros yo lo he escrito desde acá, y lo que me ha servido mucho es la distancia, porque cuando tú no vives dentro del país, tienes una mirada muy distinta. Yo te diría que es una mirada a lo mejor menos apasionada, porque no te está pasando nada de lo que le está pasando a la persona que vive ahí. Tú lo estás mirando desde lejos, ¿ah? Hay una suerte como de bruma que te impide la parte más sufriente de vivir en una parte, pero que al mismo tiempo te hace visualizar los contornos con mayor claridad. Ahora tú esto de vivir más de 30 años ya en Estados Unidos, ¿cuáles son las principales diferencias desde el punto de vista cultural que ves entre la sociedad norteamericana y la sociedad chilena? Bueno, dejando de lado que uno es un país pobre y el otro es el país más rico del Sí. planeta, la diferencia fundamental que yo he observado por lo menos es la movilidad social. En Estados Unidos hay una movilidad social que es fantástica, realmente que es fantástica. O sea, aquí de una generación a otra vamos de un campesino
a un presidente, así, tal cual. De un Violentamente. poblador a un presidente, directamente, de una generación a otra, ¿ya? Y a mí, y también la diversidad. O sea, no vamos a decir que Estados Unidos no tiene problemas, también tiene, un país racista, ni hablemos nada de la política exterior, sino que hablemos de la cultura norteamericana aquí por dentro. La política exterior es la cosa más atroz, como todos los imperios, ¿no? Pero aquí dentro hay cosas que en Chile, con las cuales en Chile uno podría soñar que llegaran a pasar alguna vez, pero que no pasan, ¿ya? Que el clasismo, el racismo aquí se ve entre los blancos y los negros, ¿verdad? Pero el clasismo, aquí no existe esa historia de que en qué colegio te educaste tú o en qué barrio vives tú. No hay esa segregación, esa insularidad, esas burbujas a donde vive la gente en Santiago. Eso no existe. Aquí fíjate que mi vecino es musulmán, el de ahí es italiano, el de allá es ruso, yo soy chilena, mi marido es irlandés, vivimos todos sin rejas entre una casa y otra, y todas distintas condiciones sociales, te fijas, todo el mundo piensa distinto, incluso políticamente. Aquí es mucho menos tóxico. Es muy tóxico Washington, que lo llaman la isla rodeada de la realidad, ¿ya? Eso, lo que pasa en Washington se queda en Washington y a nadie le importa mucho. Y yo creo que la gran diferencia es la organización política de estos dos países, ¿ya? Porque hay que pensar que Estados Unidos es un estado federal. Entonces, por ejemplo, yo vivo en Pensilvania. A mí lo que haga Biden o no haga Biden me da lo mismo. A mí lo que me importa es lo que haga mi gobernador. Porque Claro, aquí hay totalmente. distintas leyes. Claro, hay distintas, son 50 países. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y eso hace toda la diferencia. La organización política. Yo lamento que en esta nueva constitución no cambien el sistema político chileno, que probablemente no nos está resultando. Exacto. Oye, aparte de esta cosa de esta diferencia cultural significativa, ¿cómo ves tú esta cosa por el respeto del patrimonio de la ciudad, el patrimonio cultural, arquitectónico, tradiciones? Que hay mucha diferencia en realidad entre las ciudades chilenas, las ciudades europeas o norteamericanas. ¿Cómo ves tú eso? Yo diría que entre las ciudades chilenas, yo viví también mucho tiempo en España y yo creo que esa diferencia se ve más entre Europa y Latinoamérica. En Estados Unidos no creas tú que ningún patrimonio cultural. Aquí pues, los gringos llegan y tiran para abajo todo y son expertos en que las cosas le duren un rato y después lo ¿Aló? botan y arman. ¿Aló? ¿Sí? Apague el ¿Sí? micrófono a la persona que lo tiene abierto, por favor. Sigue nomás, Elizabeth. Ahí, los norteamericanos no, se comportan más como país muy joven, como este es un país joven, Claro. entonces no son conservadores en ese sentido para nada, para nada. ¿Y en Chile, cómo somos? En Chile somos terribles, pues en Chile no conservamos nada. En Santiago a duras penas está la iglesia de San Francisco, la catedral Sí. y una parte de la Alameda. Todo se tira, se levantan esas torres horrorosas, ya contaminantes, sin ningún respeto. A mí lo que más me duele es cuando rompen plazas donde jugaban los niños con columpios, con árboles, que son al final pulmones de los barrios, ¿verdad? Pero les da lo mismo, llegan y rompen, bueno, porque el sistema que tenemos también, pues este sistema neoliberal sin ningún freno, yo creo que ha hecho harto daño, también en ese sentido. Pues algunos meses atrás movieron el monumento de General Baquedano, que está en la Plaza Italia, héroe de la Guerra del Pacífico, después de que lo vandalizaron después del estallido social. Eso también es Claro, otra tontería. ¿Y claro, entonces dónde ahora, tienen este?
¿Dónde ¿Cómo, está ese monumento ahora? creo que está en un recinto militar Ya. para que no lo vandalicen de nuevo. Pero la inquietud que yo tenía, ¿cómo puedes resguardar la memoria histórica, las tradiciones, las culturas de un país si ni siquiera somos capaces de respetar un monumento erigido para recordarlo? Yo creo que ahí entra otro problema que es todavía más grave. ¿Ah? Yo he sido muy crítica de la actitud de la izquierda en el estallido social. O sea, yo creo que ahora el gobierno de Boric está pagando un precio muy alto por la minimización de la violencia que hizo la izquierda durante todo ese tiempo. Y eso es verdad. O sea, no, yo no estoy diciendo una no estoy haciendo una campaña del terror de la derecha porque yo nunca he sido de la derecha, pero creo que ahí sí que nos equivocamos firme, de veras. Sí. Entonces, y eso se inserta un poco en lo que tú dices también. ¿Cómo es posible que vandalicen una estatua de un señor? Claro, si vamos a empezar a juzgar con el criterio del presente a todos los héroes del pasado, bueno, entonces tiremos a todos los héroes al río Mapocho nomás, Claro, porque si no queda ninguno ahí. no quiere ningún, no se puede, eso no se hace, como Cada había uno en hecho su mi época. abuela. Claro. Ahora, como escritora, ¿qué te parece el hábito de lectura de los chilenos que es tan malo y la comprensión lectora también? ¿Qué crees tú que se puede hacer para mejorar ese hábito de lectura en los chilenos? Terminar con las redes sociales. ¿Por qué razón? A ver. No, porque yo creo que la llegada de las redes sociales ha sido, pero una cuchillada al libro y a la cultura y a la educación fatal. Pero claro, no podemos ir contra los tiempos, ¿verdad? Pero antes en Chile se leía mucho más. Fíjate que incluso yo en mi carrera de escritora, que es muy larga, les voy a dar un dato para que ustedes se den cuenta de cómo, de lo poco que están leyendo los chilenos. Yo me acuerdo que las primeras ediciones de mis libros eran de 10, 15, hasta 20.000 ejemplares, ¿ya? Y ahora estamos hablando de ediciones que consideran enormes de 3.000 ejemplares. 3.000 Oye, qué ejemplares, diferencia. 5.000 ejemplares, pero muchísimo. Se está leyendo mucho menos, pero mucho menos en Chile. En la juventud, es que no leen libros, si pasan pegados a una tableta y mirando los YouTube yo lo veo en mis nietos incluso. ¿Y la lectura en formato digital no te parece una forma de alimentar este hábito de lectura? Sí, a mí me parece buena, yo misma uso Kindle, porque claro, uno no puede andar viajando con 50 libros en la maleta, ¿verdad? Pero lo que pasa es que tenemos que también pensar que es caro, pues. Todos estos aparatitos no son baratos, y cuando estamos hablando de hábito de lectura, no estamos hablando del hábito de lectura en Vitacura, pues estamos hablando de que lean los chilenos, ¿verdad? Entonces, de que el libro llegue a ellos. Yo partiría, bueno, la gran lucha de nosotros, los escritores y las escritoras, ha sido que terminen con el IVA del libro. Pero nadie quiere terminar con el IVA del libro porque ahí recaudan y harto poco en estar recaudando, si casi no venden el libro. Te invito a viajar a través de la música. Te has publicado 3 libros de biografías de músicos del siglo XIX, alemanes, Schumann y su esposa Clara, Brahms y Beethoven. En el primero, La música para Clara, retratas la vida del compositor Robert Schumann y de su esposa Clara Wieck. Es una novela que está estructurada como un relato doble, que alternativamente Clara y Robert van narrando su vida cuando ya están separados, en el momento en que el compositor estaba internado en un sanatorio por su enfermedad mental. Mm. Este libro yo diría que más que una biografía es una historia de amor, una historia de belleza, de arte, pero al mismo tiempo es un relato acerca del dolor y de la superación. ¿Por qué cogiste a Exacto. Clara y a Robert Schumann para comenzar esta serie? Porque son mis tatarabuelos. Ajá, Eso Eso es lo más importante, porque son Clara Schumann Clara Wieck y Robert Schumann son los bisabuelos de mi madre, ya, ¿ya?
Entonces yo crecí desde chica, nosotros no andábamos hablando así, tirándonos las partes con estos tatarabuelos, porque nadie habla del tatarabuelo, pues ya, Se pero olvida ya. estos eran los nuestros. Entonces, la música fue siempre importante en mi casa, en el sentido, y las historias que contaba mi mamá de su bisabuela y su bisabuelo, y al final eran los dos músicos. Piensa tú que la Clara Vick, si no fuera por ella, nosotros no conoceríamos a Brahms y la humanidad no conocería a Beethoven y tampoco conocería a Bach. Entonces, esta mujer fue la gran embajadora de la música porque fue la pianista que agarró a todos estos músicos del romanticismo. Ahora en realidad, hoy te quedaste, parece. Ah, no, perdón, que habías perdido de repente la señal. ¿Ya? Ahí. Ahí sí, ahí sí. Bueno, Bueno, y ella se encargó de mostrar esto, de enseñarle al mundo, pues ella recorrió toda Europa y hasta Rusia, entonces el mundo pudo conocer gracias a ella a estos músicos, ¿ya? Y ella misma era una gran intérprete, pero ella, y también ella misma decía que ser compositor era una cosa de hombres, que lo de ella era ser pianista, ¿no? Y fue la más grande pianista que ha habido en la humanidad, y con esa historia trágica que tú leíste. ahora es re importante eso porque ella, viviendo en una sociedad que el A uno de lugar de los la ríos. mujer estaba en la casa en el fondo, ¿ya? Para esa Claro, sociedad, la claro. mujer tenía que estar en la casa criando a los niños. ¿Cómo enfrentó este desafío de conciliar su vida matrimonial, la crianza de sus hijos y poder ser una gran concertista en piano y recorrer Europa? ¿Cómo lo pudo hacer en esa Fue, época? fue terrible, porque mira, dejaba a los niños con Brahms, en realidad. Ya. Lo que pasa que se habló mucho, yo creo que ella se enamoró profundamente de Brahms y Brahms se enamoró profundamente de ella cuando Robert estaba en Endenich, en un sanatorio donde lo internaron, porque él era bipolar, la verdad, pero en ese tiempo no había remedios, no había ninguna manera de compensarlo ni nada, así que se volvió medio loco y estuvo 2 años internado en el sanatorio y después prácticamente se suicidó porque quiso dejar de comer, o sea, dejó de comer, ¿ya? Fue una tragedia toda esa cosa, una tragedia enorme, familiar, o sea, esa era la tragedia de mi familia, Claro, imagínate, de la muy familia de mi personal. mamá. ¿Verdad? Muy cercana, fue muy cercana además porque mi mamá se crió en la casa de Elise Schumann, que era la segunda hija de los Schumann, su abuela, Ya. ¿verdad? Así que se hablaba mucho de todo lo que había pasado. Elise Schumann también era una gran pianista, mi bisabuela. Así que esa fue la razón por la cual yo siempre supe que yo en algún momento iba a escribir la historia de estos músicos, ¿verdad? Que estaban en mi familia. Y ahora me pasó que cuando me metí al siglo XIX a estudiar la historia de los Schumann, me enamoré del siglo y después me enamoré de todos los otros músicos. Entonces terminé yo misma tomando clases de piano y tratando de aprender música yo misma para entenderlos, ¿no? Para entender de qué Meterse a se fondo en el tema. trataba. Ahora, cuando uno lee este libro, hay una cantidad Mm. increíble de detalle acerca no solamente de la vida musical, sino de la vida cultural de mediados del siglo XIX en Alemania y en Europa. ¿Cómo le hiciste para conseguir ese nivel de detalles que le da tanta verosimilitud al libro? O sea, parece que en realidad fuera Robert y Leyendo, Clara lo que están contando la historia. claro, bueno, leyendo, otra vez tuve que leer no sé cuántos libros, y lo que me ayudó mucho fueron las cartas, porque en el siglo XIX la comunicación era por carta, ¿verdad? Todos escribían cartas, entonces hay miles de cartas de la Clara, Robert, de Robert a de Chopin, de no sé quién. Entonces ahí yo me fui metiendo y después de hacer a Robert y a Clara, tuve que hacer a Brahms, porque cómo no iba a hacer a Brahms, y después yo ya hice al amor de mi vida, que es Beethoven, ¿verdad? Y ahora
Perdió la señal, parece, Elizabeth. Toma, y estoy Sí, parece que sí. Parece que perdiste la señal, Elizabeth. No sé si nos escuchas. Sí, parece que perdió la señal. Mm. Elizabeth, ¿nos escuchas? ¿Qué hacemos? Esperemos. yo, Ay, yo los escucho, pero no se ¿Tú nos escuchan ustedes. escuchas? Pero te escuchamos así como entrecortado. Ahí salió, parece, ¿o no? Ahí, Ahí sí, ahí, ahí sí, ahí ahí sí, 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 ahí sí, ahí sí. Ya, nos estabas ahí sí. contando entonces, ahí sí, ahí te escuchamos bien. Bueno, estabas contando que tu segundo libro fue La Pasión de Brahms, que era natural, porque como nos contaba recién, había un amor ahí entre Clara Schumann y Claro, Brahms. Eh, claro. ¿Cuáles son para ti las características principales de Brahms, tanto como músico como persona también? Él era un gran solitario, era un músico, es un músico complicado, ¿ah? No a toda la gente le gusta Brahms porque fue muy disruptor, llamémoslo así. Hizo una música que tenía mucho de húngara también, porque a él le gustaban todas esas danzas húngaras, entonces nadie, como que no lo entendía mucho. En Francia, por ejemplo, costó mucho meterlo, le costó mucho a Clara Schumann meterlo, convencerlo. En Londres le gustó mucho más, a pesar de que él nunca se movió. Era un hombre solitario, nunca se casó, estuvo toda su vida perdidamente enamorado de esta mujer, que era bastante mayor que él, además, y era un bien lindo personaje él, con muy mala prensa, porque siempre las prensas se pescan de los detalles de la gente, de estos famosos músicos, ¿no? Y no lo que pasó con Beethoven, que todo el mundo habla de Beethoven y un viejo mañoso que le tiró la bota al ama de llaves, pero Beethoven obviamente es mucho más que eso, y eso puede ser una rabieta que le dio. Con Brahms pasó un poco lo mismo, ¿ya? Que como era un hombre que nunca se casó, se puso gruñón, estaba más dedicado a su música que a ser simpático, digamos, pero era un hombre muy querible e inmensamente talentoso. Ahora, en ese libro se ve muy bien una disputa que había en esa época, siglo XIX, en la música, entre los que podríamos llamar músicos clásicos tradicionales y los de la vanguardia. ¿Qué rol le tocó a Brahms en esa disputa musical de la época? Bueno, Brahms era bien vanguardista, pues eso es lo que te digo yo, él fue una especie de disruptor, ¿verdad? Había músicos más tradicionales como Chopin, ya, que era un músico bastante más tradicional, y en el fondo yo creo que lo que les pasó a todos esos músicos del siglo XIX es bien parecido a lo que les pasó a los poetas chilenos en el siglo XX, que es que era muy difícil surgir bajo la sombra de Beethoven o bajo la sombra de Pablo Neruda, ¿verdad? Habían estos grandes así músicos, porque Beethoven es un gigante, la verdad que es un gigante este hombre. Entonces todos trataban de tomar lo mejor de Beethoven, pero ser distinto de Beethoven al mismo tiempo y tener su propio ritmo, su propia composición, ¿verdad? Sin mezclarse con Beethoven. Yo creo que les pasó mucho eso. Yo creo que Beethoven fue la sombra y Beethoven murió el año 27, o sea que alcanzó a estar bastante rato, digamos, era una sombra muy presente. Muchos de ellos lo habían conocido personalmente. Bueno, ya nos dijiste que en realidad tu autor preferido es Beethoven, por eso que le dedicaste este último libro que salió el año pasado. Sí, Eh, en este libro, una de las cosas que me llamó la atención es que Beethoven tenía una gran admiración por Napoleón, incluso le dedicó la tercera sinfonía, hasta que de claro. repente se dio cuenta que ya lo decepcionó y le cambió el nombre. Eh, ¿Cuáles fueron las razones por las que Beethoven se decepcionó de Napoleón, que era uno de sus personajes favoritos?
Bueno, Beethoven, primero que nada habría que decir por qué le gustó tanto Napoleón, porque él se identificó con Napoleón, pero curiosamente no por cuanto guerrero, ¿no? Sino que por la cosa cultural, porque Napoleón era un gran lector, era un gran amigo era un gran admirador de los griegos, de la historia de Roma, de los grandes generales, y Beethoven también. Beethoven era un hombre muy culto, ¿ya? Y había estudiado griego, por supuesto, había tenido una educación en griego a pesar de ser pobre y todo, pero eso era lo que él admiraba de Napoleón. Y además Beethoven era lo que hoy día llamaríamos un progresista. Él estaba a favor de la revolución, a pesar de que hizo toda su carrera con los nobles, nunca le gustó ese ambiente y era un hombre, él decía, yo soy como Napoleón, somos hijos del pueblo, decía, ¿ya? Entonces, ahí nació su admiración por Napoleón. Aparte de lo admirable que era Napoleón, también yo creo que admiró mucho las campañas de Napoleón a Egipto, porque esto de que Napoleón pescara unos barcos y los llenara de bibliotecas, de instrumentos, de poetas, y se fuera a colonizar, como quien dice, las partes de Egipto donde alcanzó a llegar con todo este bagaje cultural, es una cosa que a Beethoven lo impresionó mucho. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pasó que Napoleón, cuando se volvió loco y empezó a guerrear con toda Europa y invadió la propia Viena, donde estaba viviendo Beethoven ya, a Beethoven se le cayó, pero ya se le había caído antes, se le cayó cuando Napoleón se hizo coronar emperador por el Papa y coronó a su emperatriz, a la Josefina. O sea, yo creo que ahí fue donde ya, hasta luego Beethoven no quiso tener nada más que ver con él y le cambió el nombre a la sinfonía, pero lo siguió queriendo, ¿ah? O sea, lo siguió admirando, Al porque final. después sí, porque cuando los ingleses llevaron preso a Napoleón y lo metieron en la isla Santa Elena y lo hicieron morir rodeado de ratas y lo trataron como a un estropajo a este gigante de la humanidad, Beethoven no se los perdonó tampoco. Ahora, Beethoven era muy crítico de la música popular y esos compositores. ¿Cómo se manifestó esa crítica? De la ópera en Exacto. particular. Claro, era muy crítico él vivió, mira, es que él vivió una contradicción, el pobre Beethoven, porque Beethoven era alemán, ¿ya? Había nacido en Bonn, pero hizo toda su carrera en Viena, y a él Viena no le gustaba. Beethoven encontraba que en Viena eran unos frívolos que andaban todos bailando y comiendo salchicha en los parques, que eran unos verdaderos frívolos, en el peor sentido de la palabra. Y le cargaban las prostitutas, estaba todo lleno de salchichas, tutas, música barata, todo el mundo cantando puras tonterías, y entre medio se vino a meter ya a Italia con Rossini, la ópera, que a Beethoven le parecía simplemente detestable, ¿ya? Hay que pensar en Beethoven era muy espiritual también, que esa es una cosa que nunca se dice de Beethoven, ya incluso yo en mi libro puse unas conversaciones que tienen que ver definitivamente con Dios, ¿no? Con la trascendencia. Él estaba preocupado de esas cosas, era un hombre muy profundo, y aparte de todo eso, sordo, Ahora, como Tapia. Beethoven, durante toda su vida, aparte de relacionarse con otros músicos, grandes músicos de la época, también se relacionó con otras figuras del arte. En el libro hay una parte muy bonita, un encuentro que tuvo con Goethe, ¿ya? Dos personalidades aparentemente muy distintas, ¿ya? Y mi duda es, ¿cuánto es de realidad en el relato de ese encuentro con Goethe? Bueno, fue tal cual, porque ese relato lo contaron los dos en distintas cartas. Ya, Entonces fue tal cual, y esas conversaciones que Goethe cuenta que tuvo con Napoleón fueron así también. Mira, en estos libros
salvo los diálogos y algunas cosas que piensa el personaje, son todas investigaciones históricas. Yo trato de darme el mínimo de licencia, porque se trata de dar a conocer al hombre que hay detrás de la estatua, ¿verdad? O sea, al hombre de carne y hueso. Claro. Sacarlo del mármol y traerlo aquí, a nuestra casa, para entender quién era, cómo era. Ahora, a diferencia de los otros dos músicos, de Schumann y de Brahms, Beethoven tuvo una vida amorosa llena de frustraciones, nunca logró concretar una relación de pareja estable. ¿A qué atribuye ese resultado tan negativo en sus relaciones amorosas? Yo creo que el problema que tuvo él, y que él mismo daba cuenta de este problema, es que a las mujeres se enamoraban de su música primero, ¿ya? O sea, veían al genio, pero no veían al hombre detrás del genio. Nunca logró traspasar esa barrera él. Y lo otro es que siempre se enamoraba de las mujeres equivocadas, de puras princesas, duquesas, y unas señoras que no se iban a casar nunca en su vida, ni a mirar jamás a un hombre pobre. Entonces él se metió en el barrio equivocado, como quien dice, porque él podría perfectamente bien hacer su vida con una pareja de la clase obrera o de la clase media, pero él no le gustaba, le gustaban las princesas y que fueran bonitas, y las duquesas. Tenía una contradicción. Se equivocó donde eligió ahí. Claro. Él tuvo una relación muy estrecha, pero también tormentosa con su sobrino Carl, que fue finalmente el depositario de su herencia, Terrible. tanto material como musical. ¿Cómo fue esa relación con ese hijo adoptado? Fue De su sobrino, terrible, y bueno. fue terrible. Es que él lo hizo muy mal ahí, porque él primero trató de convertir a Carl en un pianista, y ese niño no tenía ni el menor interés en ser pianista, ¿ya? Pero antes que eso, él puso a ese niño en contra de su madre, si ese fue el problema. Porque él prácticamente, cuando su hermano le dijo, hazte cargo de mi hijo, porque mi mujer es una especie de poto suelto, ¿verdad? Y una fresca y casi una prostituta, le dijo el hermano. Entonces él se hizo cargo de este niño, que se lo dejaron en herencia, pero se lo quitó en un juicio a la mamá, y obviamente que el niñito eso no lo iba a perdonar tan fácilmente, pues trató siempre de arrancarse y escaparse con su madre, como era lo natural, ya mente que la madre no era ninguna de las cosas que Beethoven y el hermano de Beethoven le habían colgado. Entonces, él lo manejó muy mal ese asunto, y yo creo que lo pasó pésimo. Y ahí hay mucha documentación de esa, porque el propio Carl escribió después un libro de cómo lo trató su tío. ¿Y cómo afectó a Beethoven su sordera progresiva? Terrible, fue atroz, pero piensa tú, ese fue su gran sufrimiento, su gran frustración. Piensa tú que la novena sinfonía estaba sordo, completamente sordo, no pudo escuchar ni una nota. Componía de memoria, por sonidos que tenía él en la memoria, y con el oído interno, como lo llamaba él. Y miraba el cielo, y de alguna manera el firmamento le tenía un sonido que él captaba, es lo que él explicaba. Pero lo que pasa es que era un genio, solamente un genio puede componer la novena sinfonía estando sordo. Yo no me puedo imaginar nada distinto de eso. Realmente una genialidad. En Mm. estos tres libros que hemos comentado se puede apreciar la importancia de la música en la sociedad europea del siglo XIX. ¿Cómo se sostenía económicamente esa actividad? Pensando que la mayor parte de estos grandes compositores no provenía de familias nobles, ni tampoco con No, riqueza material. eran todos pobres y los sostenían los nobles.
lo sostenían los nobles, la nobleza tenían mecenas, ¿verdad? Ahora también eran un poco esclavos de todos estos nobles, porque tenían que ir a los palacios, tocar las cosas que a su mecena le gustaba, que el príncipe exigía, que el duque quería que escuchara a su señora. Entonces tenían una relación ambigua, un poco de amor-odio, te diría yo. Todos odiaban a los nobles, pero no podían ni siquiera decirlo en voz baja porque entonces se iban a quedar sin la ayuda Dependían de ellos, económica. claro, Claro. dependían de Pero pasaban las pellejerías que, ¿para qué te digo? O sea, tremendas pellejerías, pues si es que eran unos héroes, pues. Estos artistas eran realmente heroicos. Era gente que le daba una importancia tremenda al arte y que necesitaban tener un poco de plata para comer nomás, todo lo demás les daba lo mismo. No eran materialistas, ellos vivían no por el había el arte. Y por el arte. materialismo de ahora. Exacto. Ahora, después de esos 3 libros que has escrito sobre músicos, yo imagino que tú tienes, obviamente, esos son tus compositores favoritos. ¿Cuáles son las obras musicales de esos compositores que más te satisfacen, de cada uno de ellos? Bueno, de Beethoven, a mí lo que más me gusta es el segundo movimiento del concierto número 5, que creo que yo se los recomiendo a todos porque es una pieza preciosa para mi gusto, muy, muy bonita. De Brahms me gustan sus conciertos de violín, que los encuentro preciosos. De Schumann me gusta mucho una obra que es una de las más conocidas de él, que se llama Träumerei, que se llama Soñando, que es preciosa. Eh, Después de Bach me gusta el clave bien temperado, que además es lo único que aprendió a tocar yo en piano. Así que también me gusta por eso, porque la aprendí, ¿ya? Y de Wagner, que lo acabo de terminar, Wagner, él me carga, eso ya hay que decirlo de ¿No te frente. gusta? No. ¿Cómo me va a gustar si era una persona lo más perversa y mala persona que hay? Lo que pasa es que como hombre, digamos, con Pero como Wagner hay músico que sí. separar al músico del hombre. Ahí sí que hay que hacer esa separación para que tú te lo puedas tragar. Y como músico era genial. O sea, todas sus oberturas y sus preludios, los preludios de las obras son geniales. A mí, por ejemplo, el que más me gusta es ese preludio precioso que hizo del Oro del Rin, que es el que abre la gran ópera de Wagner, que es el Anillo del Nibelungo, ¿verdad? Entonces es un preludio fantástico porque hizo con un si bemol, con una pura nota, el río Rin. Solamente otro genio puede hacer eso. Entonces usó una pura nota que se va llenando de otras notas, pero que está siempre detrás para, para mostrar cómo fluye un río. Y es muy bonito eso. Yo se lo recomiendo también. Ya nos contaste que acaba de terminar Wagner, que entiendo que lo lanza a finales de este año, ¿verdad? No, lo vamos a dejar para este otro año, porque Ah, como, ya. como se me metió la humorada entre medio de la constitución del golf, entonces corrimos a Wagner para el próximo año. Y después de ese libro, ¿qué otros proyectos literarios tienes para el futuro? Bueno, estoy haciendo una investigación sobre Bach, ¿Ya? otro gigante, Te encantan sobre esas Bach, músicas así espectaculares, ¿ah? sí. Bueno, y después quiero hacer Chopin también. Y después ya me tengo que morir si yo voy a cumplir 80 años. Si Todavía tampoco. te queda cuerda para rato. Bueno, Elizabeth, tú no me vas a creer, pero llevamos 1 hora 20 minutos conversando. Ha Ya, sido realmente paremos. muy grato, muy entretenido, muy interesante. Hemos aprendido mucho y de manera muy alegre, muy, muy simpática. Así que te agradezco mucho tu gentileza de haber aceptado la invitación, de haber venido a conversar, contestar todo lo que te pregunté, ya hablarnos de tus libros, tu vida, tu forma de ver también el mundo. Así que muchísimas gracias.
Nada, pues gracias a ustedes. Para mí ha sido un verdadero agrado esta conversación. Excelente, me alegro Muchísimas mucho. gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias Ya, por tu compañía. gracias a todos ustedes. Ahora vamos a Muchas de hacer un nada. sorteo, vamos a Sí, sortear tu libro entre los asistentes. quédense conectados, Así ya que que vamos a hacer un pequeño sorteo. vamos a sortear ese libro para los asistentes que han estado en